Bueno, buenas tardes para todas y todos. Nuevamente nos encontramos a poder pensar, debatir, proponer, convocados, convocadas desde la Fundación Germán Abdala, de ATE Capital. Y la verdad, al igual que el encuentro que tuvimos hace 2 semanas, donde contamos con el honor de panelistas como Héctor Recalde, Beto Pianelli y Mana Ruiz Malek, en el día de la fecha vamos a estar discutiendo la coyuntura laboral en medio de la pandemia, pero también algunas intervenciones que en esta coyuntura nos permitan ubicar algunas perspectivas estratégicas hacia el mundo del trabajo. En esta ocasión contamos con panelistas, la verdad, a los cuales agradecemos profundamente haberse hecho el tiempo. Estamos con Cecilia Cross, rectora del UMET. Estamos con Vanessa Siley, diputada nacional y secretaria general de FESITRAJU. Y estamos con hoy nuestro embajador en México y otros pergaminos, ministro de Trabajo del gobierno de Néstor Carlos Kirchner, el compañero Carlos Tomada. También contamos con la presencia, nos están acompañando en el Zoom, no van a ser panelistas, pero las queremos nombrar. Patricia Sáenz, directora nacional de Protección e Igualdad de Trato en el Mundo Laboral. Nogueira, licenciada en Relaciones de Trabajo de la UBA, consejera superior de la UBA y referente del espacio Somos RT. Gracias a las y los 5 por estar. Y lo mío muy breve, una pequeña introducción de contexto y una pequeña introducción al tema. Gracias a todas y todos los que se están contactando por redes y les vamos a pedir que, escuchando las intervenciones, si surgen inquietudes, reflexiones, preguntas, las vayan transmitiendo por las redes, que nos la van a estar pasando, y luego de que cada panelista hable, vamos a abrir un intercambio. La verdad que es una etapa muy compleja, muy dura. Nosotros desde ATE Capital, con nuestro compañero Daniel Catalano, con Agustina Paniza, con el director de la Fundación Germán Abdala, Emiliano Bizarro, estamos en medio de esta pandemia y en este caso también en la ciudad de Buenos Aires, discutiendo en el medio de la pandemia distintos modelos políticos, sociales, dentro de los cuales los trabajadores y trabajadoras tenemos distintas valoraciones. En nuestro caso, hoy es la jornada número 13 de paro en la ciudad de Buenos Aires, en el sector de educación, lo que son los auxiliares y auxiliaras, las y los auxiliares, las y los administrativos, y también en distintas áreas esenciales de la ciudad, como los hospitales, Desarrollo Humano y Hábitat, Consejo de Derecho del Niño, el Ministerio de Justicia, el Cuerpo de Tránsito, Prevención del Delito. Son 13 días en los que estamos planteando que tiene que haber un ámbito para poder discutir las condiciones y medio ambiente de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. No se ha constituido la mesa CIMAT central en todo lo que va de la pandemia, aunque no lo podamos creer. Son 13 días donde las y los compañeros docentes están protagonizando este conflicto y donde también la comunidad educativa toma opinión. Nosotros lo que pedimos es que el trabajo presencial sea protegido, sea cuidado, sea bajo normas de estricto protocolo y con todos los elementos de protección. Pedimos que las tareas teletrabajables se continúen de esa manera. Y pedimos que todo el personal esencial y estratégico sea vacunado de manera inmediata. En este contexto, hoy esta charla, donde además de este conjunto de reivindicaciones, nosotros tenemos una mirada estratégica hacia el mundo del trabajo. No queremos dejar de plantear que el trabajo tiene que ser un derecho fundamental para el conjunto de la población. No queremos dejar de plantear que puede haber nuevas formas de empleo y trabajo,
nuevas formas de organización sindical y también nuevas agendas. Y en esas nuevas agendas nos parece que el tema de la reducción de la jornada laboral es un tema impostergable. Con la cantidad de desarrollo tecnológico y de avances que en esta pandemia se han hecho totalmente palpables, no hay indicadores objetivos para no poder discutir la reducción de la jornada laboral y la redistribución de la riqueza de manera progresiva. Así es que bueno, no mucho más. La verdad, agradecerles profundamente de parte de ATE Capital, de la Fundación, de cada uno de los compañeros y compañeras que representamos. Gracias Mariana, gracias Patricia, gracias Carlos, Vanessa, Cecilia. Y bueno, y vamos a empezar con la intervención de Cecilia. Cada panelista va a tener 15 minutos, luego de lo cual vamos a abrir el intercambio. Así es que la idea es que para las 7 de la tarde estemos finalizando, ¿sí? 7 de la tarde hora local, Carlos. No manejo el tema. De la noche. Bueno. No, perdón, 5 de la tarde. Un abrazo al pueblo. Perdón, 5 de la tarde. Y un abrazo al pueblo mexicano. Sabemos del accidente, así que un abrazo fraternal a ese pueblo querido. Bueno, Ceci, intervenís primera. Buenas tardes, gracias por estar. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Me siento sumamente honrada, no solo como rectora de la primera universidad surgida de la iniciativa de un sindicato, en este caso el Sindicato de Trabajadores de Edificio, que bueno, por la visión estratégica de Víctor Santamaría se ha convertido en la universidad de referencia de más de 50 organizaciones sindicales de las más diversas actividades. Bueno, y esperamos que a futuro podamos hacer muchas más organizaciones. Pero además estoy acá en mi calidad de afiliada de ATE. Yo soy trabajadora del CONICET y como tal soy afiliada a este sindicato y me siento muy representada por la conducción de ATE Capital, así que el placer es doble. Me toca compartir mesa con Vanessa, con Carlos, que son dos referentes políticos insoslayables del mundo del trabajo, así que aprovechando, digamos, esta posibilidad, creo que en todo caso el aporte que yo puedo hacer es un aporte más en términos de traer algunas preguntas, ¿no? Como para poder seguir pensando, como para poder seguir reflexionando, como investigadora que soy y también como docente universitaria, así que ustedes me perdonarán si tengo un método así de exposición un poco más estructurado, así que voy a compartir con ustedes mi pantalla para poder hacer una pequeña presentación que acompañe mi intervención. Creo que lo vimos en la charla pasada, digamos, y lo vemos todos los días en los medios de comunicación. Hay ciertos criterios que se ponen en juego cuando planteamos la discusión de la jornada de trabajo, discusión que, dicho sea de paso, no se está dando solo en nuestro país, sino que se está dando a lo largo y a lo ancho, no solo de América Latina, sino también de los países de Europa Occidental, ¿no? Un poco lo decía Humberto al principio, bueno, parecería que el avance tecnológico, el aumento exponencial de la productividad del trabajo, no deja muchas excusas para seguir sosteniendo jornadas laborales extenuantes y que en muchos casos están desarraigadas de las necesidades reales, incluso de la producción, ¿no? Y desarraigadas también de esta preocupación creciente que tenemos. Creo que Pepe Mujica, por ejemplo, es un gran portavoz de esta preocupación creciente por una explotación desmedida de los recursos naturales asociados a un aumento permanente del consumo por encima de toda razonabilidad, ¿no? Con el pasivo ambiental y social que eso genera. En líneas generales,
decía entonces, los criterios que se ponen en juego al pensar la configuración de la jornada de trabajo tienen que ver con la producción y la productividad, es decir, qué volumen de mercancías es necesario producir para que una empresa pueda sostener su posición en el mercado, o, bueno, en el caso del Estado, para poder cumplir con las demandas que pueden surgir en términos de servicios, ¿no? En términos de derechos. Me gusta mucho ese eslogan que dice que nuestro trabajo, el trabajo de los estatales, son los derechos de las personas. Creo que la pandemia ha mostrado que es mucho más que un eslogan, ¿no? Efectivamente, desde el Estado estamos siempre al servicio de una demanda que, por supuesto, nada tiene que ver con criterios de producción, pero sí tiene que ver con ciertas expectativas de intervención, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántas horas es necesario que los agentes estatales trabajemos para poder cubrir esas demandas? Otro criterio que entra en juego, digo, esto lo explicaba muy bien Beto en la reunión anterior, es la exposición a los riesgos, ¿no? A distintos tipos de riesgos que van minando la salud de las personas trabajadoras y que pueden tener que ver, por supuesto, con aspectos vinculados con la salud en términos estrictamente físicos y fisiológicos, pero también, otra vez, la pandemia nos da muchas lecciones sobre eso, otro tipo de cargas, ¿no? La carga psíquica, la carga mental. Es decir, bueno, hay un montón de situaciones que, bueno, los y las trabajadoras de la salud en la ciudad están todo el tiempo, ¿no? Denunciando y hablando acerca de la imposibilidad de sostener las jornadas que hoy llevan adelante en un contexto tan particular. Otro tema que entra en discusión es la división técnica del trabajo, ¿no? Cuando pensamos en la configuración de la jornada de trabajo, siempre estamos pensando en función de un determinado modelo de organización del trabajo, de atribución de las responsabilidades, que permiten, ¿no? Digo, aparece esta discusión, bueno, pero entonces si trabajáramos 4 días por semana, entonces ¿cómo haríamos? ¿Cómo sería? ¿Cómo se podría organizar? Y un aspecto no menor, y creo que ha ido ganando peso en el debate, es la división social del trabajo, sobre todo en su manifestación de división sexual del trabajo, pero no únicamente. Creo que es un tema que amerita amplio debate, pero vamos a estar de acuerdo en que en muchos casos la salida de algunas mujeres al mercado de trabajo, a la realización de actividades remuneradas en el espacio público, se sostiene por el esfuerzo y por a veces la explotación de otras mujeres, ¿no? Entonces, ahí hay un nudo central para pensar y para analizar. Pero también, justo antes de empezar la charla, Vanessa decía algo que yo le he escuchado decir muchas veces acerca de la cantidad de tiempo que insume, por ejemplo, las actividades que tienen que ver con el compromiso militante, con el compromiso político que solemos tener, y que efectivamente, digamos, bueno, una jornada tiene 24 horas, ¿no? Entonces, el tiempo que una persona le dedica a actividades no remuneradas, se lo está quitando a otras actividades no remuneradas o a trabajo remunerado, y hay que ver qué impacto tiene eso entonces en su posición laboral, en su poder adquisitivo, ¿no? Estos son los factores que clásicamente aparecen en discusión, y de alguna manera, digamos, estos criterios responden a un modelo de organización social y de la producción que también ha configurado el modelo de negociación colectiva, el modelo sindical, el modelo en función del cual se han constituido la mayor parte, no todos, pero sí la mayor parte de los convenios colectivos de trabajo. Entonces, de alguna manera, la discusión de la jornada muchas veces termina reeditando la expectativa de lo que se llama, lo que se conoce como el círculo virtuoso fordista, ¿no? Donde efectivamente había algunos factores que se articulaban en torno a la posibilidad de llevar una calidad de vida considerada aceptable o digna, en muchos casos vinculada con el consumo, en un contexto de economías de escala, orientadas sobre todo al consumo del mercado interno, y con una expectativa de movilidad social ascendente, que en muchos casos era diferida, ¿no? Es decir, por ahí no era una expectativa para el propio trabajador, la propia trabajadora, sino una expectativa que después esperaba ese trabajador, esa trabajadora, se viera reflejado en el devenir de sus hijos o quizá de sus nietos o sus nietas, ¿no? Entonces
este círculo virtuoso fordista estaba basado en una política clave, que era la política del pleno empleo, una política en la que estaba fuertemente comprometida el Estado, pero también las empresas, ¿no? Había una especie de pacto entre capital, Estado y trabajo, que se sostenía en la convicción de que el desarrollo tecnológico iba a permitir alcanzar el pleno empleo. De allí que entonces no hubiera demasiada contradicción en que la ciudadanía social, es decir, el acceso, por ejemplo, a la jubilación, a las obras sociales, a ciertos cuidados y beneficios, de lo que el profesor Robert Castel, un profesor francés, mencionaba como la propiedad colectiva, ¿no? Es decir, los trabajadores, las trabajadoras que trabajaban en relación de dependencia tenían una expectativa de un acceso a una ciudadanía social que era mucho más plena que la reservada a otros trabajadores. Y ese efecto, digamos, estaba vinculado también entonces con un rol realmente central del Estado, garantizando que esa distribución de la propiedad colectiva privilegiara el trabajo asalariado sobre otras formas de movilización de la fuerza de trabajo, ¿no? Dicho de una forma más sencilla, al comienzo del capitalismo industrial, los trabajadores, las trabajadoras no querían saber nada con ir a trabajar a la fábrica, las condiciones de trabajo eran absolutamente espantosas, y la verdad es que hubo un proceso histórico a través del cual el Estado garantizó esos privilegios, esos beneficios que, bueno, junto con otras medidas más coercitivas, fueron configurando al trabajo asalariado como la expectativa de máxima integración social. En un contexto en el que además, por ahí los trabajadores estaban dispuestos a aceptar, las trabajadoras, una división del trabajo que prácticamente los convertía en accesorios de la máquina, a condición o a cambio de una expectativa de movilidad social que no solamente iba a ser a través del consumo, sino, por ejemplo, con la expectativa de que sus hijos, sus hijas pudieran, por ejemplo, acceder a la universidad, y entonces sí, acceder a trabajos con un mayor reconocimiento social, independientemente, digo, entonces, del salario. Por otra parte, la representación sindical también fue configurada digamos, a la luz de esta fragmentación de los oficios y de la fragmentación o esta división entre trabajo de ejecución y trabajo de concepción, o trabajadores jerárquicos y trabajadores no jerárquicos, que todavía sigue existiendo en nuestro modelo sindical, ¿no? Entonces, no podría decir, nuestro modelo sindical tiene una representación sindical que es fragmentada en cuanto a las actividades, pero unificada en la acción, ¿no? Con esta expectativa de que, en definitiva, esta integración de la producción respondía siempre a un mismo objetivo. Como decía entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la organización social fordista? Bueno, por un lado, la separación tajante entre trabajos de concepción y ejecución, es decir, los que piensan la tarea y los que la llevan adelante, una hiperespecialización productiva, con una valorización diferenciada del trabajo, la jerarquización del empleo asalariado por sobre cualquier otra forma de empleo, la reconfiguración de los oficios y la desvalorización de la producción artesanal, la transferencia a las familias de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo y cuidado de las personas inactivas. En este punto me quiero detener un poco porque no he dicho nada al respecto, pero digamos que esta idea de que uno se tiene que pagar la casa en la que va a vivir es una idea que empieza a tener algún sentido, resonar de alguna manera recién en el siglo XIX. Digamos, ¿no? Antes la gente no se preocupaba por esas cosas, vivía, nacía y moría por ahí en la misma casa, en el mismo lugar donde habían vivido sus antepasados. Bueno, casa es una forma de decir, ¿no? En el mismo lugar en el que habían vivido sus antepasados, esta idea de que es responsabilidad del trabajador, sobre todo del varón, proveer y atender a su familia, bueno, responde a una configuración familiar muy propia de una etapa de la historia, y una etapa bastante corta si consideramos la historia de la humanidad en su conjunto. A lo que nos hemos acostumbrado es a esta idea de que, bueno, los costos de cuidar, de educar, de alimentar, bueno, son costos que corren por cuenta y orden de cada familia, y entonces en esa división social del trabajo aparece también una división sexual intrínseca del trabajo, según la cual las mujeres tenemos la máxima responsabilidad en la realización de las tareas no remuneradas, ¿no? Y esto también genera, de hecho, una dependencia económica respecto a los varones, que, bueno, digamos, los movimientos
feministas denuncian, pero desde los sindicatos venimos trabajando con mucha fuerza para lograr equilibrar y para lograr disputar. Finalmente, entonces, este compromiso de ascenso social, en muchos casos diferido, y algo fundamental, un empleo de por vida. Ahora, la realidad es que la separación tajante entre trabajos de concepción y de ejecución generó muchísimas reacciones muy violentas, sobre todo a finales de la década del 60, ¿no? Pensé en Primavera de Praga, Mayo francés, bueno, el cordobazo en el caso de la Argentina. Es decir, esta modalidad de organización del trabajo era una modalidad profundamente autoritaria y deshumanizante que obviamente, digamos, llevó a muchísimas crisis que terminaron siendo aplastadas luego por el disciplinamiento asociado con el desempleo. Pero bueno, eso fue un poco más adelante. Lo que digo es que esta separación tajante entre los distintos trabajos y la posibilidad y el derecho de algunos y algunas trabajadoras a pensar, a ilustrarse, a formarse, a participar del debate político, que les es negado a otros, ya ha causado conflictos, digamos, a lo largo de la historia. Luego, la fragmentación creciente de los colectivos y su representación, que refleja esta hiperespecialización productiva, pero que en muchos casos ha llevado o ha puesto en crisis la unidad de acción, digamos, de los sindicatos, porque aparecen estas contradicciones. Digo, para poner algún ejemplo, para que no parezca que lo que estoy diciendo está en el aire, pensemos, por ejemplo, los paros generales motivados por el pago de impuestos a las ganancias. Luego, esta idea de que el único vehículo a la ciudadanía social sea el empleo en un contexto donde sabemos que no podemos aspirar al pleno empleo. Otro aspecto, digamos, por el cual no tiene demasiado sentido seguir pensando la organización social desde este esquema fordista, es que en realidad la producción se integra cada vez más en forma horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas muchas veces, o en la mayoría de los casos, han delegado, han terciarizado parte de su producción y de ese modo han logrado desembarazarse en buena medida de los costos sociales que implica el sostenimiento de la actividad productiva. Dicho de otra manera, nos terminamos enojando con el dueño del taller de flores, el taller informal, no hablo de esclavitud, pero digo el taller informal de flores, pero en definitiva el grueso de esa ganancia no se la termina apropiando ese trabajador no es un empresario, ¿no? En todo caso, digo, es un tema para seguir pensando, pero el capital ha logrado eludir en buena medida la representación o los costos de reproducción de esa fuerza de trabajo a través de la terciarización. Finalmente, decíamos, los feminismos permiten vislumbrar la injusticia de un esquema de transferencia a las familias de los costos de reproducción. La pregunta que yo me hago es si la solución a eso es salarizar, es monetizar estas actividades. Me hago la pregunta, no tengo respuesta. Y finalmente, frente al compromiso de ascenso social y el empleo de por vida, nos hemos encontrado hoy en un esquema de políticas sociales que han reemplazado el concepto de desempleo como motor de la organización de la ayuda social por el de empleabilidad, ¿no? El concepto de empleabilidad que nos lleva muchas veces a terminar explicando la pobreza por la existencia de pobres. Decimos, son pobres porque no tienen trabajo porque no son empleables. Fin del comunicado, ¿no? Entonces el problema es de quienes no tienen trabajo y nosotros como sociedad lo más que podemos hacer es ver si les damos una mano para que puedan acceder al trabajo, pero entonces queda inconclusa esta pregunta de, bueno, pero y entonces, si estas personas no pueden acceder al mercado de trabajo, ese problema es de esas personas, digamos. Lo que termina pasando entonces es que la ciudadanía social deja de ser una expectativa de integración y pasa a ser un privilegio, ¿no? Sabemos que los privilegios no son un buen fundamento para la acción colectiva. Finalmente, entonces, como para resumir, digamos, las cuestiones que me preocupaban respecto a este tema, es cuáles serían aquellos aspectos que dejamos sin pensar, sin debatir, cuando nos atamos a un esquema de configuración de la jornada de trabajo que está pensado para un modelo productivo que ya no está vigente, o por lo menos no es tan generalizado como esperábamos que lo fuera en el momento en que se configuró. Por un lado, como decía antes, el capital continúa apropiándose del grueso de la riqueza, pero ha logrado sacarse de encima los costos de reproducción de sectores crecientes de la población. Por otro lado, aparece la pregunta de si el salario es y debe ser el único medio de distribución de la riqueza socialmente producida, sobre todo pensando que en nuestro caso, y sobre todo es una realidad que padecemos la mayoría de los trabajadores y trabajadoras estatales, cuando los sueldos que hoy percibimos, aún por trabajar
por 8 horas están por debajo de la canasta, ¿no? Entonces ahí aparece un poco esta discusión acerca de cuál es el rol que hoy está cumpliendo el salario y cómo las familias efectivamente hoy están pudiendo solucionar sus necesidades más inmediatas. Finalmente, ha habido profundos cambios en la división técnica del trabajo, sobre todo asociados con lo que hoy llamamos tecnologías transversales, que amenazan con volver de alguna manera abstracta la división de los encuadramientos de los que hemos pensado y hemos encarado la representación en el mundo del trabajo actual. Y finalmente, en términos de división social del trabajo, bueno, aparece una reconfiguración del modelo de familia, una mayor participación de las mujeres en actividades productivas, pero también en actividades políticas y sindicales, que lo que no estamos pudiendo dar cuenta en la medida en que no estamos pudiendo repensar no solo cuánto nos pagan por trabajar fuera de casa, sino a qué tipo de derecho, a qué tipo de recurso nos da, podemos acceder a partir de la realización de estas tareas que son indispensables, que son esenciales para recuperar el adjetivo de la época, pero que en definitiva no hemos pensado como actividades remuneradas en buena parte de la historia del capitalismo. Esto es entonces, creo que estoy bastante bien con el tiempo, es entonces la reflexión que quería traer el día de hoy. Muchísimas gracias. Cecilia, muchas gracias. Muy interesante. Abriste 10 preguntas por lo menos. Estaba ahí tratando de anotar y la verdad que y planteaste la cuestión de lo transversal, ¿no? Y hay cuestiones como, bueno, como el salario universal, como la cuestión de la tecnología, la perspectiva de género, bueno, sin duda que son variables que se tocan en ese análisis más sistémico, ¿no? Que hay que hacer, o más integral, para decirlo mejor. Muchas gracias, Cecilia. Ahí están habiendo algunos rebotes en las redes, después los vamos a compartir. Bueno, ahora es el turno de Vanessa Siley, compañera, joven compañera diputada nacional, porque en la previa decía que estamos todos viejos, no quería bajonear, así que más que joven, compañera diputada nacional, secretaria general hoy de FECITRAJU, y bueno, y la verdad que un gusto, Vane, tenerte. Hemos compartido luchas y recorridos y los diálogos necesarios en la unidad también intersindical entre la CTA y la CGT y construir generacionalmente nuevos marcos de unidad, de acción, pero ojalá de unidad orgánica. Y así eso vamos. Y de la mano de una agenda que sea de avances. Así que gracias, Vane, por estar, porque vos expresás esos avances, pero también, bueno, escucharte, a ver cómo estamos pensando el tema, si aparece o no aparece el tema y otros temas hoy en el debate político nacional también, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, compañero Humberto. Muchas gracias por la invitación a todo ATE Capital. Es un panel que me honra con la compañera Cecilia y el compañero Carlos Tomada. La verdad que, en primer lugar, me gustaría referirme a lo que vos dijiste al comienzo, ¿no? Cuando abriste este conversatorio. Entonces, primero vaya mi saludo y mi reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, de la educación y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en donde se ha trasladado a los hogares y a los establecimientos educativos un problema que había estado resuelto sabiamente y con plenas facultades constitucionales por el Estado Nacional, que hoy se volcó a ser un problema que explota en las casas, que es responsabilidad exclusiva de Horacio Rodríguez Larreta y hoy también responsabilidad exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con ese fallo que, bueno,
no sé si ustedes lo habrán leído, pero que roza el absurdo, realmente. Roza el absurdo porque a la vez que la Corte Suprema dice que las potestades sanitarias son del Estado Nacional, dice que las clases tienen que seguir siendo presenciales, ¿no? Cuando claramente la discusión es una discusión de salud, es una discusión de la vida, en definitiva. Como bien sabés vos, Humberto, por la representatividad que ustedes tienen en Capital, todas las clínicas privadas de Capital están saturadas al punto de tener pacientes en los pasillos y en las guardias, incluso habiendo reacondicionado sus instalaciones y demás. Ni hablar de lo que está sucediendo también en los hospitales públicos. Bueno, esta es la situación grave en la que nos encontramos en el mundo y en Argentina en particular, y en particular en el AMBA. Pero creo que, bueno, que en definitiva siempre vamos a terminar siendo las organizaciones sindicales, los trabajadores y trabajadoras, quienes con nuestro sacrificio intentamos salvar vidas, ¿no? Siempre es así. En ese sentido, escuchaba atentamente a Cecilia y la verdad que yo no tengo la respuesta, pero sí creo que hay una corta historia, porque no es que nos tenemos que ir 70 años atrás. Acá tenemos al ministro del gobierno de Néstor y de Cristina, en la corta historia de nuestro país, en donde después de haber dicho la humanidad que se había terminado la historia, después de haberse producido en los 90 un avance neoliberal donde parecía que solo quedaba el individualismo y que ya no existía más ni siquiera esa cosa colectiva de lo sindical, de aquello, del trabajo y demás, bueno, vino Néstor Kirchner y se crearon en la Argentina 6 millones nuevos de puestos de trabajo, de empleo genuino. Y terminó el año 2015 con 6 puntos de desocupación, la República Argentina. Y terminamos con indicadores en donde casi habíamos llegado al 50 y 50, al 50-50 del reparto de la riqueza. Entonces yo no me bajo de esas banderas. Creo que esa es la reconstrucción que nosotros tenemos y hacia dónde tenemos que apuntar. Sí hay indicadores, digamos, que son preocupantes y que vienen siendo preocupantes desde hace mucho tiempo, como es el trabajo no registrado, ¿no? Es un indicador que es, a pesar de estas generaciones de puestos de trabajo durante lo que es la década ganada de Néstor y Cristina, se mantuvieron en un 30%, y bueno, hoy ya se incrementó a un 40%, ¿no? O más, tal vez, no sé. Pero creo que ese es el camino que nosotros no podemos abandonar y no podemos resignarnos, porque creo que es realizable. Es realizable. Con cosas novedosas, con agregados, con, no sé, la experiencia que nosotros tuvimos el haber sancionado la ley de teletrabajo, ley y proyectos de ley que tenían y se basaron en antecedentes de un proyecto presentado por el compañero Carlos Tomada, allá creo que fue el primer gobierno de Cristina, y sobre eso hemos construido que al avance de la tecnología, y en este caso de la tecnología de la información y la comunicación, al avance de esa virtualidad, se pueda hacer con derechos, y que no signifique pasar a la esclavitud. Entonces, ligado al tema de esta jornada, que es la reducción de la jornada laboral, va la desconexión digital. Claramente que va la desconexión digital. Va ligado enteramente. Lo hemos regulado para lo que es el teletrabajo, pero es un principio que debería estar aplicado y debería aplicarse más como garantía también de esa jornada laboral, ¿no? El derecho a desconectarte. Y yo creo, lo pongo como un ejemplo porque digo, bueno, ante el avance de la tecnología, cuando mantengamos los principios intactos de que es el trabajo portador de dignidad y se hace en función de que la persona se puede desarrollar plenamente en su vida social, familiar, barrial, lo que fuera, en la medida que tengamos claro eso, el avance de la tecnología, con las regulaciones apropiadas,
va a ser nos va a llevar a una mejor vida, nos tiene que llevar a una mejor vida, no a una peor vida. Porque si no lo que vamos a estar haciendo es regresando en el tiempo como humanidad, en definitiva. Y entonces ahí aparece toda una discusión muy ligada a la reducción de la jornada laboral y relacionada con la salud física y con la salud mental. Todos los estudios que podemos ver, yo acá traje algunos para compartir con ustedes, de otros países, de otras experiencias, pero que muchas veces son aplicables, cuando se habla de los riesgos psicosociales o cuando se habla de esto de no desconectarnos nunca, que yo creo que los efectos de no desconectarnos nunca todavía no los vivimos claramente, que los vamos a experimentar en un tiempo no muy lejano, pero ahí los vamos a poder estudiar y experimentar en materia laboral lo que significa no desconectarse nunca, ¿no? Bueno, y será tarea o fruto de otra charla. Hay estudios que han realizado esto de cuántas horas semanales destinamos al trabajo y cómo, también acá aplica la división sexual del trabajo, claramente, y aplica cómo impactan las mujeres y cómo impacta en los varones, trabajadores y trabajadoras, la cantidad de horas destinadas al trabajo, ¿no? Entonces, en la medida que se incrementa la cantidad de horas destinadas al trabajo, también se incrementan las enfermedades relacionadas principalmente con la salud mental, la depresión, el estrés, etcétera, etcétera. Y esto no es menor, y no es menor tampoco en pandemia. Hay un dato que les puedo dar, certero, realizado recientemente por ejemplo, medicina laboral del Poder Judicial, donde nos encontramos que la licencia que más se incrementó en este tiempo es la licencia psiquiátrica. ¿Por qué? Porque el principio de desconexión digital no está plenamente asentado en los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Bueno, mucho menos en sus jefes, ¿no? Que son los jueces. Entonces, se encuentran con que la aparición de la tecnología y la posibilidad de presentar escritos a las 4 de la mañana, a cualquier hora, como no hay un horario de cierre, aceleró todo el proceso, bienvenido sea, aceleró todo el proceso de una causa, de un expediente y la tramitación del mismo. Pero esto se hace con la misma cantidad de trabajadores y trabajadoras. Entonces, llega la tecnología, y bueno, y ahí colapsan las personas. Ahí colapsan las personas. Entonces aparecen las licencias psiquiátricas, porque encima es una licencia pseudo-residual. Pseudo-residual. Miren, cuando hay violencia laboral, la última licencia que se toman los trabajadores y trabajadoras es la psiquiátrica. Cuando hay violencia de género en el ámbito del trabajo, la licencia que se toman las trabajadoras es la psiquiátrica. Y cuando hay estrés causado por la falta de cortar la jornada laboral y la desconexión digital, la licencia que se toman los trabajadores y trabajadoras es la psiquiátrica. Entonces, además se produce una estigmatización de aquellos trabajadores y trabajadoras, porque además están locos o locas. Más locas, que siempre a nosotras nos aplica, ¿no? El de locas. Pero bueno, a lo que me refiero es a esa relación, ¿no? Y estos son estudios que se han hecho en un montón de países que los tengo acá, muchos en Chile, porque esta es una discusión que se dio hace muy poquito en Chile, la discusión de la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral. Mucho se ha dicho también con respecto a cómo impacta esto. Miren, este es un estudio que es muy interesante, donde obviamente el incremento de las horas trabajadas en los varones no produce tanto estrés o depresión como el incremento de las horas trabajadas en las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos al hogar y seguimos trabajando. Entonces, si vos llegás, vamos a hacer un ejemplo cotidiano de la vida real de la gente, ¿no? Si vos llegás a trabajar o te desconectás, en este caso, a las 5 de la tarde, tenés tiempo para pensar, planear la cena o hacer los mandados
y, bueno, continuar con lo que se le dice técnicamente la vida reproductiva, ¿no? El trabajo reproductivo o las tareas de cuidado. Ahora, si vos llegas a las 8 de la noche y tenés que ir rápido al supermercado para que no te cierre, y bueno, y pensar que comer y hacer comida y no, que no se pasen las 9 porque los chicos tienen que ir a dormir, porque se tienen que bañar y porque el estrés que se incrementa ahí en quienes cargamos esas tareas de cuidado, que es ese trabajo invisible, ese trabajo no reconocido, que no deja de ser amor. Yo siempre lo digo como madre esto. Es un trabajo y es amor también. A mí no me gusta decir eso, no es amor, es trabajo, no, porque es amor también. Yo lo hago con mucho amor a lo que hago, para con mi hijo o para con los cuidados, y estoy segura que muchas también lo hacen así. Pero también es trabajo, no quita una cosa ni la otra. Esto no lo digo yo, lo decía Delia Parodi, previo al golpe del 55, cuando era diputada nacional, y presentó el primer proyecto de ley para regular el trabajo doméstico. Que de ahí hubo un agujero en la historia, hasta la ley de trabajadoras de casas particulares 26488, si mal no recuerdo. En el año, 2010 también. Ese hueco en la historia, ¿no? Desde allá hasta esta parte. Y ella decía, Delia Parodi, que este tipo de trabajo, que hoy le decimos tarea de cuidado, pero es lo mismo, era trabajo, era cooperación y era solidaridad, ¿no? Y hacía toda una conceptualización, es un discurso muy interesante que lo recomiendo, que lo pueden encontrar, y paso el chivo, en los cuadernillos de mujeres sindicalistas, en el número 3, donde abordamos especialmente esta tarea. Bueno, en estos estudios, precisamente lo que se toma en cuenta también es cómo compatibilizar y empezar a compatibilizar esos dos tipos de trabajo, esos dos tipos de tareas, ¿no? Hay una cuestión que también se liga a la reducción de la jornada laboral muchas veces, que es el concepto de productividad, en donde se tiende a pensar de un lado de la mesa, del lado empresario, que la reducción de la jornada laboral hace a la caída de la productividad. Y del otro lado, que es lo que planteamos nosotros y que tiene mayores grados de comprobación, la reducción de la jornada laboral implica incrementos en la productividad, porque se trabaja en menos horas mucho mejor, sin desgaste, sin esfuerzo físico y mental en aumento, etcétera, etcétera. Y después está otro factor que también aparece cuando se discute la reducción de la jornada laboral, que es el incremento de los puestos de trabajo, en una regla que a veces no es simple la realidad, pero la regla de 3 simple podría aplicarse en el sentido de que si determinados trabajos requieren tanta cantidad de trabajadores y reducimos la cantidad de horas, vamos a incrementar los puestos de trabajo. Y aparece también otra discusión muy relacionada a la reducción de la jornada laboral, que es el incremento salarial. Si reducimos la jornada y mantenemos el salario, estamos aumentando el valor hora de ese salario. Por eso, yo creo que muchas veces las discusiones pueden ser legislativas, pero también el ámbito convencional y muchas veces la discusión en paritarias es un lugar donde los sindicalistas, los delegados y delegadas paritarios o convencionales, somos legisladores porque regulamos derechos. Derechos que además son de una aplicación directa y efectiva. Que no hay que después reglamentar y sino que es automático. Y a veces, si podemos empezar a tener la inteligencia de introducir en las discusiones paritarias la reducción de la jornada laboral, podemos tener ese incremento incluso de la paritaria, incluso del salario que estamos discutiendo. Más en momentos como los que estamos viviendo actualmente, ¿no? De crisis económica. Nosotros, en Citra Jucaba, este año en la paritaria, introducimos el tema junto con el pedido de aumento salarial. Y sí, lo que logramos fue finalmente un aumento salarial y una comisión donde vamos a discutir y analizar la reducción de la jornada laboral. Pero sí, el empleador me hubiera dicho, bueno, está bien, en vez de
30% de aumento se llevan 25 y la reducción de 1 hora por día de la jornada laboral, nosotros lo hubiéramos firmado. Nosotros lo hubiéramos firmado. Porque lo que ganamos en eso es mucho más grande que lo que podemos ganar en aumento salarial. Por lo menos a largo plazo. Por lo menos a largo plazo. El año que viene, cuando recuperemos todo, podremos recuperar más poder adquisitivo, digamos. Pero, bueno, yo lo pongo como un ejemplo de lo que me parece que tiene que ser la inteligencia aplicada en la realidad misma, en la práctica misma del diálogo social tripartito. Porque es donde por excelencia se van a discutir estas cosas. La OIT, en un convenio que incluso todavía no ha ratificado en nuestro país, pero podríamos ir pensando donde habla de las 40 horas semanales, donde se regulan las 40 horas semanales, es el ámbito que viene planteando hace tiempo este tema. Bueno, y es el ámbito tripartito internacional, si se quiere. Así que creo que podemos, estos podrían ser las discusiones subyacentes y las discusiones que colectivamente podemos ir abordando para afrontar lo que creo que es parte del futuro, como la tecnología, como la robótica, como la inteligencia artificial. Bueno, la reducción de la jornada laboral es parte también de ese futuro que yo tengo fe, más allá del momento crítico que estamos viviendo en la historia de la humanidad, tengo fe en la humanidad precisamente, y que ese futuro va a ser más solidario, con revitalización de valores históricos que parecían a veces olvidados. Bueno, creo que donde la salud, la vida, los lazos sociales se ponen de nuevo en tela de juicio y se revitalizan. Y también eso genera que le veamos la cara real a los que no están del lado de la vida, de la solidaridad, del amor o de la salud, ¿no? Bueno, hasta acá con mi intervención. Muchas gracias. Vale, Vanessa, muchas gracias. La verdad, interesante, y lo metiste en el campo de la negociación colectiva, del diálogo social, interesante. El otro día también en el programa de los sindicatos y de cada una de las centrales sindicales, así que ahí lo vamos a retomar. Bueno, vamos a ir a nuestro último invitado. No tenía nada que hacer y lo convocamos. Tipo que de trabajo sabe poco. Le tengo que decir lo mismo que le dije al compañero Héctor Recalde. Algunos tuvimos el honor de que fuera maestro y profesor dentro y fuera del aula. Que eso no es para cualquiera. Así que, en mi caso, nuestra generación que vimos ahí a fin de los 90, como decía Vane, que nuestros viejos se quedaban sin laburo y que eso era lógico y natural, y que el fin del trabajo, de las historias y de las ideologías era el único horizonte posible. Ver esas marchas federales, ver luego el 19 y 20 de diciembre del 2001 y esa resistencia, no solo del movimiento obrero formalmente organizado, sino también de lo que eran en ese momento los movimientos de trabajadores desocupados y trabajadoras, que ese 2001-2003 pudiera ser una nueva génesis y pudiera parir una nueva historia. Bueno, de alguna manera es un pliegue parecido a lo que planteaba Vanessa recién. Así que, Carlos Tomada, hoy embajador en México, la verdad, un gusto tenerte. Gracias de parte de ATE Capital, de la Fundación Germán Abdala, como graduado también de la carrera de Relación del Trabajo, igual que Mariana. Gracias por tenerte, gracias por estar y te escuchamos. Bueno, gracias por las exageraciones de la presentación.
Le agradezco sobre todo que hayas recalcado, y de verdad lo digo, emocionadamente, mi rol docente en la carrera de Relaciones del Trabajo, que es lo que en la Universidad de Buenos Aires, que es una de las cosas más permanentes que me definen. ¿Mm? Si además lo he podido hacer en la vida política, eso, qué sé yo, mejor y que lo juzguen otros, pero la verdad es que, viste, cuando sos el último en hablar y tenés que decir, bueno, ya la verdad que dijeron todo. Bueno, no, porque acá hay 3.000 millones de cosas para decir. Lo que pasa es que me desordenaron todo lo que yo iba a decir. Eso es otro problema, que ahora tengo que irlo pegando, pero lo vamos a ir haciendo de a poco. Y lo primero que quiero hacer es compartir con Vanessa, lo vengo haciendo en todas mis intervenciones, que esta intervención y estas palabras tienen como destinatario ser un homenaje siempre a los trabajadores que han salido, por supuesto que en primer término los trabajadores de la salud, pero a los trabajadores que han puesto el cuerpo por la vida, por nuestra vida. Nosotros pudimos hacer la vida que hicimos porque hubo trabajadores que mantuvieron la posibilidad de que nosotros hiciéramos esa vida. Y fueron trabajadores y trabajadoras, obviamente. Más trabajadoras que trabajadores. Pero, y por eso una primera conclusión, que van a ir así apareciendo desordenadamente, los trabajadores y trabajadoras han sido las víctimas de las 3 crisis que está viviendo la Argentina. La crisis de la deuda externa, que comprometía y todavía compromete nuestro futuro. La crisis social que nos dejó la pandemia macrista y finalmente la crisis sanitaria. Y en las 3 los que perdieron hasta ahora son los trabajadores. Y por eso creo que está muy bien que reflexionemos. Y fíjate vos, yo no sé si es casualidad o planificado, pero quienes me han precedido en el uso de la palabra son representantes extraordinarias de precisamente los 2 ámbitos donde todos estos debates van a tener que darse, además de la calle, como siempre ha hecho la Argentina, que es en el Parlamento y en la academia. Por eso me parece bueno que hayamos escuchado a Cecilia enmarcando todo este debate, poniendo límites y mostrando cosas, y a Vanessa, que prácticamente hizo como el discurso de los fundamentos de la ley, ¿viste? Ya empezó a laburar. Entonces, yo quiero decir un montón de cosas, yo no las digo todos los días. Como estamos cerca del 1 de mayo, lo que creo que es bueno hacer es reafirmar que el trabajo sigue teniendo una importancia central. Yo esta idea que pone en discusión, que con la tecnología, voy a volver sobre el tema, pero no es cierto. Digamos, el trabajo es, desde el punto de vista productivo como desde el punto de vista económico y social, sigue siendo fundamental en las sociedades. Y su ausencia es el problema. Porque su ausencia es lo que genera las guerras. Su ausencia es lo que genera las migraciones. Su ausencia genera debates que parecen irreconciliables. Claro, pero ¿alguien puede negar que el trabajo impacta sobre la vida cotidiana de las personas? Que desde el punto de vista económico es demanda agregada, que el trabajo incide en la distribución del ingreso, y se incide en la distribución del ingreso, incide en el hambre y en la pobreza. Es el trabajo.
aunque cambie, yo no voy a negarlo, aunque se transforme según las distintas circunstancias históricas, políticas o tecnológicas, sigue siendo un agente de desarrollo. Y en la Argentina más aún, porque en la Argentina el trabajo es un dador de identidad. En la Argentina tenemos una historia con el trabajo muy importante y que no empieza con el peronismo, ¿no? Digo, es anterior, pero ¿qué fue lo que nos dio ese tono como país que apuntaba a la cohesión social, que la igualdad era un valor? El trabajo y la educación pública. El trabajo y la educación pública fueron los dos elementos sustantivos de nuestra identidad. Más aún, yo creo que las pruebas que da la historia contemporánea argentina es que no hay sustentabilidad política ni económica si no hay crecimiento económico con inclusión social a partir del trabajo. O sea, experiencias de crecimiento económico hemos tenido en la Argentina, pero sin generación de trabajo, ¿no? Generando desempleo. ¿Sí? Ese crecimiento económico estalla. En la Argentina en algún momento estalla. Por no entenderlo, por pensar siempre en términos de flexibilidad y ajuste, digamos la verdad, es la razón por la que no se ha logrado consolidar el proyecto del neoliberalismo, ni el del antiperonismo, ni el de la derecha en la Argentina. Y por eso han fracasado las 3 veces que fueron gobierno en los últimos 45 años. Perdonen el énfasis, pero yo necesito enmarcarlo esto también en el tema del trabajo, porque insisto que para nuestro país es muy importante. Más aún, yo personalmente creo que la discusión democrática en la Argentina hoy pasa centralmente por cómo se produce y cómo se distribuye la riqueza. Pasa por cómo se produce y cómo se va a distribuir el ingreso en la Argentina. Y también, de paso se ha dicho, también la discusión es cómo se produce y se distribuye el conocimiento. Pero esa es otra historia, diría Rudyard Kipling. Pero digo, acá se enfrentan los que piensan en un país para pocos, que repiten fórmulas gastadas ya en Argentina, en América Latina y en el mundo, pero siguen repitiendo las mismas fórmulas gastadas. Esos tipos, esas personas, hoy piden orden, hoy piden represión, hoy plantean rupturas institucionales en el colmo de la irresponsabilidad, con cómplices judiciales, como acaba de denunciar Vanessa, y con con jefes mediáticos, que son los que generan el nuevo sentido común permanentemente, contra el cual nos tenemos que oponer los que realmente pensamos en un futuro común. Los que pensamos, como plantea nuestro gobierno, en un proceso de desarrollo económico, social, orientado a la generación de empleo, con una movilización productiva sobre la base de la capacidad ociosa existente, en base a una reforma tributaria. Bueno, es otro modelo de país. Y esto implica, y acá quiero resaltar algo porque empiezo a dejar otra conclusión. Esto implica políticas públicas que no solo son para el trabajo o para los trabajadores. Políticas públicas que tienen que ser con los trabajadores y las trabajadoras.
no para, con. Y entonces tenemos que rescatar una palabra, digo rescatar porque en algún momento se usó, luego se dejó de usar, pero que tiene una enorme potencialidad, que es la palabra participación. Participación. Lo que necesitamos como forma de compensar ese esfuerzo que los trabajadores hicieron frente a estas tres crisis, debemos aumentar los niveles de participación en la Argentina, de los trabajadores y de sus organizaciones. Ahí tenemos un Consejo Económico Social, me parece muy bien. Ahí tenemos los convenios colectivos, me parece muy bien. Pero el nivel de participación a nivel de establecimiento, y eso que tenemos una ley sindical que habla de los delegados y es tal vez una de las instituciones más importantes de nuestro modelo. Los niveles de participación en el establecimiento están lejos de tener correspondencia con la historia del movimiento obrero y con la historia de las relaciones laborales en Argentina. Ahí está el tema de los comités mixtos de higiene y seguridad. Hoy, con esta pandemia, con lo que implican los riesgos del trabajo, con lo que implica el permanente desafío que es para hombres y mujeres argentinos que van a laburar, los comités mixtos de higiene y seguridad deberían estar funcionando. Y entender y ayudar y estar al lado del movimiento obrero en esa tarea. Entonces, traigo a colación el tema de la participación por esta cosa de que son los ámbitos y los niveles. Es un método que tiene que ver con la política y que tiene que ver con lo sindical. Y está el Consejo Económico Social. ¿Para qué? Otra vez lo mismo. Para que las políticas públicas emergentes en un futuro próximo sean con los trabajadores. Porque si no están los trabajadores sentados, eso lo sabemos todos muy bien, son los que pierden. Clarito. Es así. Entonces, y en ese ámbito es un ámbito donde podemos discutir el tema de la jornada de trabajo. Porque la jornada de trabajo, a ver, vamos a poner un poquito de contexto. Yo no desconozco, por favor, hoy la difícil situación que se vive en nuestro país y en particular, lo acabo de decir, los trabajadores y las trabajadoras, las dificultades que hay con relación a la generación de empleo, la discusión que hay con respecto a la recuperación de los salarios y, por lo tanto, la conflictividad emergente. Si a eso le agregamos toda la cuestión sanitaria, y por supuesto que también no desconozco un tema que también creo es un tema de debate y sé que todos ustedes tienen posturas y las tenemos y las modificaremos, en fin, que es toda la cuestión del empleo de la economía social o de la economía popular, qué rol ocupa este planteo de la sindicalización. Bueno, creo que es otro gran tema. Ahora, nosotros no tenemos que negarnos, al contrario, nuestro rol, como lo que seamos, es incentivar estos debates que van a atender los desafíos del futuro. Que son los desafíos del futuro, porque cuando discutimos jornada de trabajo, no estamos discutiendo solamente jornada de trabajo en los excelentes términos que lo planteó Vanessa y Cecilia. Estamos planteando distribución del ingreso. Estamos planteando si va a ser o no la duración de la jornada de trabajo, lo que una vez fue, que fue un elemento fundamental del bienestar social o de la buena vida. Porque la jornada de 8 horas, que en la Argentina se estableció en 1929, 43 años, recién 43 años después de los mártires de Chicago, habían pasado 43 años, no fueron 15 minutos, se puso para terminar con los abusos y con las explotaciones. Entonces, hoy,
que vivimos una situación curiosa, ¿no? Creo que todos la conocemos, que es, hay muchísima gente que trabaja 12, 14 horas y otra muchísima gente que está desocupada. Esto es una incongruencia. Por eso, yo, sin creer que el tema de la jornada de trabajo se pueda vincular directamente con la generación de empleo, tengo para mí que es una forma también de repartir mejor la escasez. También es una forma de repartir la escasez. Y para redondear el tema de la participación, entonces, yo creo que la participación es una deuda que tenemos con los trabajadores y las trabajadoras por el esfuerzo que han hecho. Traigo a colación acá algo que los otros días, bueno, hace bastante lo leí, que tiene que ver con lo que pasó con las mujeres y la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra, donde las mujeres participaron como las que más, nadie discutió el rol fundamental que tuvo. No hubo país que pudo parar el voto femenino. Porque sabían que había que pagarle. Había una deuda con los trabajadores, una deuda política con que habían combatido en la guerra, quiero decir. Y entonces, el voto femenino fue imparable. Bueno, yo digo, esta crisis tiene que generar también esta idea de participación como una forma de compensación. Bueno, me dice, bueno, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Y mirá, no sé. El Repro y el ATP ha sido un subsidio brutal para las empresas. No digo imponer nada porque después me van a acusar de estalinista, qué sé yo. Yo digo, la plata la puso el Estado argentino, ¿no? Puede decirle, muchachos, revisen alguna estrategia empresaria y hagan que los trabajadores se sientan parte del esfuerzo de la reconstrucción de nuestra patria. Y eso es, participación quiere decir eso, quiere decir ser parte. Pero además otra cosa, con esto cierro esta partecita y esta parte y vamos a la jornada específicamente. Yo quiero llamar la atención porque acá durante mucho tiempo, además del tema del trabajo, diría Pratgay, nos quisieron hacer creer que las instituciones, las organizaciones y las regulaciones eran un obstáculo para el crecimiento. Yo quiero decirles que las instituciones, léase Inspección del Trabajo, Ministerio de Trabajo, negociación colectiva, esas son las instituciones. Las organizaciones, sindicatos y delegados y comisiones internas. Y las regulaciones, léase ley de contrato de trabajo, ley de negociación colectiva, ley de asociaciones sindicales, ley de obras sociales, para nosotros no son obstáculos. Para nosotros son estabilizadores de la sociedad. Para nosotros son balizas, son pilares del desarrollo económico y social. Las instituciones, las regulaciones y las organizaciones. Miren el campo de diferencia que tenemos. Y claro que tenemos esa diferencia. Pero nosotros creemos en más instituciones. Y otra institución es la participación. Que ordena e institucionaliza en el ámbito del Consejo Económico Social, discutiremos la jornada de trabajo, la participación en las utilidades, si ustedes quieren, la negociación colectiva, como muy bien decía Vanessa, yo comparto, es otro ámbito de participación para discutir la violencia laboral, para discutir la cuestión de género, para poner otro tipo de condiciones para que funcionen los comités mixtos para la salud y para la seguridad. Y finalmente, en los establecimientos,
también la participación. Quiero recordar de paso que todas las reformas del siglo XXI en el mundo desarrollado, no en la Argentina, fueron pensadas en contra de la participación, para acentuar la discrecionalidad empresaria. La reforma laboral de España del 12, la reforma italiana del 10, todas tuvieron que ver con bajar y eliminar la participación, la presencia sindical en los establecimientos e incluso en las decisiones políticas. En Francia no la pudieron liquidar y entonces dijeron, bueno, no puede haber más de 2 comisiones internas por fábrica. Porque en Francia tenían como 6 para distintos temas. Entonces, hay una contrarreforma que nosotros tenemos que plantearnos. Que tendrá que ver con muchas discusiones, que tendrá que ver con entender que estos no son problemas solamente de los trabajadores formales. Porque esto es otra cosa que nos quieren meter de dividirnos. No es cierto. No es cierto, porque discutir jornada de trabajo significa, voy a repetir, significa discutir un montón de otras cosas. Significa discutir cómo se van a formalizar los trabajadores también. Y digo una pequeña anécdota al pasar. Acá en México, miren, yo durante mucho tiempo, jornada de trabajo, quiero decir algo, quiero hacer un homenaje acá. Quiero hacer un reconocimiento a Héctor Recalde y a la CTA, que fueron 2, individual uno y colectivo el otro, quienes hace bastante tiempo vienen hablando del tema de la jornada de trabajo. Es un tema que al principio no lo tenía con este grado de prioridad y no tengo ningún problema. Pero fíjense una cosa. En México, hace un año más o menos, el presidente de la Nación salió a decir que se iba a suprimir el outsourcing en México. Yo lo leí a la mañana y dije, ¿qué pasó acá? ¿Cómo van a suprimir el outsourcing? La subcontratación. Bueno, hoy, primero se presentó un proyecto de ley donde se suprimía la subcontratación. Es una subcontratación mucho más perversa de la que hay acá, perdón, acá, en Argentina. No, en Argentina tenemos una regulación de la subcontratación que a mí me parece que podría mejorarse, en fin, una serie de cosas, pero al lado de la que tenía México antes de la reforma, era de verdadera explotación acá en México. Bueno, a lo que quiero ir es que finalmente se aprobó una ley con consenso de todas las centrales sindicales, de las cámaras empresarias, donde hubo concesiones en relación a que en algunas actividades sí se permite subcontratación y en otro caso había un sistema de pago que los empresarios bajaron un poco, bueno. Pero lo cierto que en México hay una ley que suprime la subcontratación, salvo en determinados sectores. Lo que quiero decir es que hoy nos parece una locura discutir la jornada de trabajo en este contexto. Pero si no empezamos a generar más conciencia, más debate, más parlamento, más universidad, más sindicatos, discutiendo esto, y pasarán más de 1000 años. No va a venir de otro lado que de este sector. Y para ir terminando. España, ustedes saben que se ha empezado a discutir lo de la semana laboral de 4 horas. Vamos a ver qué pasa después de la catástrofe electoral, la verdad.
que no tiene nada que ver con la jornada de trabajo, no simplifiquemos. Pero no es solamente España. Yo les quiero decir que en Alemania el promedio son 35 horas semanales. Y lo mismo pasa en Holanda, Noruega, Italia. En Francia sacaron una ley por las 35 horas, que como era voluntaria se cumplió más o menos, pero el promedio de horas de trabajo formales en Francia son 40 horas. Y no estamos hablando de 48 todavía. Y creo que ya se han hablado, hay experiencias en muchos países, a niveles de municipios, a niveles de empresas, donde se está probando la reducción. Dos alternativas, ¿no? Se manejan siempre. O la reducción de horas, de horas por día, o sea, ir a 5 horas diarias, o la reducción de días de la semana que se trabajan. Son dos alternativas diferentes, son opciones. Hay actividades a las que le es más empática, digamos, un esquema de reducción a 4 días, y otro que es mejor achicar la cantidad de horas por día. Y tampoco nos sorprendamos tanto, ¿no? Siempre empezaron por los países desarrollados estas discusiones y después entramos nosotros. Bueno, tal vez sea el momento de que también surjan impulsos emancipatorios desde esta región, como los hubo en los primeros 15 años del siglo XXI. Quisiera terminar con algún dato duro para que no me acusen de que no dije nada. Hay una encuesta muy interesante que se hizo a raíz del debate español y les cuento algunas cosas. El 70% apoya la reducción. Cuando hablo de porcentaje, estoy hablando de porcentaje encuestado, ¿no? Que es una muestra estadística. El 70% apoya la reducción. A 4 días, el 43%. Y por las tardes libres, o sea, por jornadas de 5 horas, el 45%. Los hombres prefieren 4 días, las mujeres prefieren 5 horas. Los jóvenes de 25 a 55 años, más del 75% lo apoya. Y el segmento de padres con hijos, el 78% lo apoya. Y acá lo más interesante es este dato. El 53,5, una así, lo considera viable. Considera que se puede hacer. ¿Cuáles son las ventajas según la encuesta? Las ventajas es que habría más tiempo para cuidar hijos, mayores posibilidades para conciliar trabajo y vida personal, lo que hablaba Vanessa, y apunta a la mejora de la salud física y mental. Estos 3 puntos, cuidar hijos, vida personal y trabajo, y salud física, después se traduce en más tiempo para estar con amigos, para hacer hobbies, para hacer ejercicios o para descansar, ¿no? O para el cuidado en general. Mejora el reparto de las tareas domésticas, la reducción de la jornada. Y mejora el medio ambiente. Y acá es donde tenemos que dar la gran pelea. Y aumenta la productividad. Como dijo Vanessa, no nos compremos, por lo menos en la discusión, busquemos argumentos, busquemos ejemplos. La discusión va a estar ahí, en el aumento de la productividad. En todos los lugares en Nueva Zelanda, en Japón, en todos esos lugares que han hecho experiencias de un año de empresas como Unilever, como, ¿no?, grandes empresas, siempre lo que hay es reducción del ausentismo y aumento de la productividad. Con el mismo salario, ¿eh? Con el mismo salario.
Desventajas, según la encuesta. Puede aumentar el uso de la hora extra, por esto que decía Vanessa, que aumenta el valor base de la hora, y entonces los muchachos van a querer hacer horas extras con este nuevo valor. Vanessa se ríe, pero los muchachos y las muchachas, los muchachos más. Puede afectar a las pymes. Es un tema que va a haber que encararlo junto con la cuestión de cómo se subsidia, ¿no? España para esto destina, les voy a contar, una carrada de guita que es impresionante, que surge del fondo de recuperación post-pandemia. Financian 200 medianas empresas. No anoté el número porque tenía tantos ceros que me perdí. Y el otro riesgo es que puede generar sobrecarga de trabajo, o sea, intensidad de trabajo. No solamente la extensión en horas, sino una demanda de mayor intensidad en la jornada de trabajo. Termino en síntesis. Yo lo que quiero plantear es la jornada de trabajo en un contexto más grande, en un contexto donde no hemos introducido en esta conversación, y no lo voy a hacer para no aburrir, la famosa cuestión de los avances tecnológicos, ¿no? Que siempre son presentados en contra del trabajo y los trabajadores. Tiene mucho que ver con esto, muchísimo que ver con la jornada, y yo creo que nosotros tenemos que demostrar que eso no es cierto, no es real, no es inevitable, y que uno de los debates puede ser también la tecnología vis a vis esta nueva jornada de trabajo. Con lo cual, lo que estamos enfrentando, sobre todo Cecilia, Vanessa, Humberto, Mariana, Patricia, ustedes, es el desafío de un nuevo paradigma, de un nuevo pacto social. Yo creo que, en el fondo, un nuevo imaginario emancipador, un nuevo imaginario que nos vuelva a levantar la estima por las utopías. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias. El carajo con el horario, perdón. Tomaste alguna licencia, estábamos hablando de reducción, vos la extendiste, pero está bien. Ese fue el chiste que se mandaron, la vi. Plop. Bueno, algo aprendí, Carlos. Bueno, no, les quiero contar que hay por lo menos 70, 80 que están visualizando actualmente la charla, se mantuvo en ese número, con lo cual más de 100 que la han visto en directo, que han ido participando. Ahí tenemos algunos saludos: Alicia Varela, Marcelo Videla saludando a Vanessa y a sus intervenciones, y una gran mujer luchadora, siempre en defensa de los trabajadores y trabajadoras. Mariana Vélez, también en la misma línea, dice: en los municipales hay sectores que tienen jornada de 48 horas y han intentado reducirla, pero ha sido con la intención de baja de salario. Por supuesto, no hemos llegado a ningún acuerdo. También el tema de si afecta el salario y cómo eso repercute en las masas previsionales, en los fondos jubilatorios. Bueno, eso era lo que explicaba Carlos, ¿no? Que la discusión es... Siempre sin reducción de salarios. Claro. Si no, no hay esa redistribución progresiva del ingreso y esa socialización del trabajo en clave de derecho fundamental para el conjunto. Mariel Tisera: ¿es posible la puesta en práctica de todo lo que propone el doctor Tomás sin una reforma judicial previa? Eso es para Vanessa. Yo creo que no. ¿Querés que hablar? Yo creo que no, pero
Yo creo que nada es posible, Por eso, claro. es posible sin previamente una reforma judicial completa, íntegra. No, no es posible. Bien, sí. Y por otro lado, bueno, Emiliano Bizarro, nuestro compañero, director de la Fundación, ¿cómo se relaciona la formalización del empleo, del trabajo en general, con la existencia de las organizaciones de trabajadores de la economía popular? ¿No? Es decir, cómo aparece ahí la discusión quizá de un pleno empleo versión siglo XXI, reconociendo, como decías, Carlos, que transformaciones hay y hay otras formas de organización de la producción también, pero ¿cómo se vincula la formalización del empleo y la existencia de las organizaciones de trabajadores de la economía popular? Yo creo que es un enorme debate. Emi me había propuesto antes de la pandemia juntarnos para discutir la cuestión. A mí me interesa mucho. No tengo una... Lo que sí, en lo que he ido cambiando y sí acepto es que se han hecho un lugar, han planteado organizarse y no creo que tenga que ser símbolo de trabajo informal, pero probablemente sea al revés. Lo que a mí me genera dudas y debates, y creo que, bueno, por eso lo cité dentro de los temas estratégicos. Yo creo que tampoco es bueno que tengan derechos de segunda. Fue lo que en algún momento me diferenció, digamos, cuando yo era ministro, con los movimientos sociales, porque creo, bueno, pero es una discusión muy larga. Lo que sí creo que tienen que tener representación. Me parece bien que estén trabajando conjuntamente con la CGT y seguramente con la CTA. Me parece que es un tema que tenemos que abordarlo, y pasa fundamentalmente, Humberto, por la valorización del trabajo. Si nosotros valorizamos el trabajo, ellos tienen un lugar, porque ellos trabajan, ellos forman parte de la cadena, están al comienzo. Lo que pasa es que como está mal valorado y mal pagado, como está mal valorado y mal pagado el empleo público, como está mal valorado el trabajo de la salud. Ahora resulta que durante la pandemia fueron los trabajadores esenciales, los que levantaban la basura, los que curaban a la gente. Mirá qué contradicción. Y por eso quizás en eso de valorado y remunerado, quizás el primer paso es visibilizarlo también, ¿no? Visibilizarlo. El otro día, discutiendo cuestiones de la formación profesional, se hablaba de eso también, de cómo hoy también la posibilidad de pensar nuevas áreas de oficio, de actividad, de ocupaciones, que también generen trayectos formativos, pero la acción de la formación profesional en reconocer, en visibilizar, por ejemplo, todo el trabajo vinculado a lo ambiental, ¿no? Como algo a ponderar en un destino estratégico, y en esto que te escuché decir en el mensaje 1 de mayo, quienes pensamos en un futuro común. Me parece que es una linda denominación. Vane. Si me perdonás, Humberto, yo creo que respecto a esa cuestión es importante el tema de los adjetivos, ¿no? Porque me parece que cuando nosotros hablamos de trabajo informal y después le decimos los informales a los compañeros, lo que estamos haciendo es un desplazamiento de sentido. En todo caso, los informales no son los compañeros. Esto por un lado. Por otro lado, estamos en un mundo donde en realidad, mal que mal, quienes tenemos menos de 50 años, hemos transitado por las distintas formas y expresión del trabajo, y por las expresiones remuneradas y no remuneradas. Entonces, una cosa es que el trabajo se da de identidad, y otra cosa es que nosotros esencialicemos esa identidad y pensemos que hay compañeros y compañeras que solo pueden realizar determinadas tareas, ¿no? Digo, cuando el capital necesitó poner a los campesinos a trabajar, inventó el taylorismo y en pocos años multiplicó la fuerza de trabajo industrial disponible. Entonces, cuando ahora ponemos trabas que no tienen nada que ver con la idoneidad, porque pedimos, digo, esto lo sabe todo el mundo, digamos, como se llama el certificado ambiental, digamos, es una forma de discriminación absolutamente inaceptable. Cuando nosotros sabemos que un trabajador lo contratan por agencia para trabajar en una fábrica, porque la agencia no te pide el título secundario, pero para formalizarte sí, entonces el mismo trabajador está trabajando al lado de otro, pero por agencia.
Ahora, entonces, hay una segmentación que es socioeconómica, hay una segmentación que tiene que ver con los prejuicios hacia las personas que viven en los barrios populares, digamos, entonces hay una serie de cosas que hay que poder revisar, y que en todo caso, digamos, hay que poder repensar. ¿Cómo? Un cachito de racismo. Un caso de racismo. Un poquito nada más, ¿no? O cuando nosotros sabemos que nosotros ahora en la universidad estamos tomando una diplomatura para enseñar a programar a mujeres, pero sabemos que tenemos que trabajar con las empresas también, porque objetivamente sabemos que una señora de 50 años que hizo una diplomatura en programación tiene menos chance de ser contratada que su hijo de 18 años. ¿Por qué? Porque sí, entonces esta idea de que existe un mercado de trabajo que asigna puestos en forma absolutamente impersonal y objetiva, oculta un montón de factores de discriminación social que hoy están en la base del crecimiento de los fascismos. Entonces, o nos ponemos a discutir esto, porque la existencia de trabajadores de primera y de segunda, la existencia de conjunto de trabajadores que creen que el compañero o la compañera que cobra el IFE les está robando algo, es el caldo de cultivo del que se está alimentando la derecha. Entonces tenemos que ir a una unidad de acción descentrando y desnaturalizando el lugar en el que cada uno hoy le toca estar, porque hoy somos empleados públicos, mañana privados, hoy somos formales, mañana informales. Ahora, lo que nos une a todos es que si nosotros no trabajamos, nuestra familia no come. Empecemos a discutir desde ahí, porque si no, cuando nosotros esencializamos y decimos que el informal es el compañero, entonces que se jorobe si no se puede jubilar, o la compañera que se jorobe si no tiene los años de aporte para jubilarse, porque yo aporté toda mi vida. Ahora, si tuviste la suerte de entrar en un trabajo en relación de dependencia durante 30 años, te felicito. Pero la realidad es que esa no es la realidad de la mayoría. Ya se ha discutido, digamos, pero los 90, no, digo, hay un montón de situaciones, inclusive en el Estado. Nosotros hoy en el Estado tenemos un montón de trabajadores y trabajadoras que no están en la plenitud de sus derechos laborales. Entonces, dejémonos de jorobar, porque si no, cuando nosotros nos compramos esta categoría, le hacemos el juego justamente a la derecha de dos maneras. Primero, porque naturalizamos que existan trabajadores de primera y segunda, como dijo Carlos. Y segundo, porque de ese caldo de cultivo se están alimentando los fascismos del mundo. Entonces es nuestra responsabilidad no eludir ese debate, me parece. Y por eso me parece que el tema de la informalidad es clave para evitar esencializar, estigmatizar a aquellas personas que encima, por eso yo decía, una cosa era cuando el problema del desempleo, entonces era un problema de política pública, y otra cosa es el problema de la empleabilidad. No tiene trabajo porque el mercado no lo elige, porque no hizo los méritos suficientes. Ahora hay que hacer méritos también para tener empleo, para tener acceso a la seguridad social. Es delirante. Pero de esa manera hoy, agradecerle a las empresas, y agradecerle a las empresas que crean empleo, como si lo crearan por solidaridad. Yo quiero agregar al debate, si puedo, una acotación. Yo creo que recordemos en su momento que fue también parte de la CTA quien incorpora en los 90 esta categoría de decir, bueno, afiliación a los trabajadores y trabajadoras desocupados, la gestación de todos los movimientos de trabajadores y trabajadoras desocupados, me vienen miles a la memoria ahora, y que luego, eso porque el dato es el dato de la realidad, el dato es el de la realidad. Si la realidad cambia, esas formas de organización también mutan y son dinámicas. Entonces, si hoy hablamos con cualquier compañero o compañera de la CETEP, de la UTEP, y yo hablo mucho con ellos, principalmente con las compañeras con quienes articulamos y hemos armado una unidad de mujeres sindicalistas que atravesó absolutamente todas las centrales y hasta las compañeras de la economía popular, y hablando con ellas y con ellos, ninguno vas a escuchar ni te va a decir que no quiere que sus afiliados o los compañeros que ellos representan no consigan un trabajo registrado, supongo, un empleo, ¿no? Ninguno, o sea, porque ese es el objetivo. Ese objetivo lo compartimos todos y todas. Entonces, a ese lugar queremos llegar. Para eso lo que hay que cambiar es el dato de la realidad. Es decir, hay que generar esos puestos de trabajo que son posibles de generar, ¿no? Por eso yo siempre empiezo hablando de los 6 millones de Néstor y Cristina y Carlos Tomada. O sea, esos 6 millones. Sí, bueno, llamando a Biden, Biden tiene algunas ideas sobre eso. Sí, y reivindica a los sindicatos además, ¿no? Impresionante.
Para afuera seguirá siendo el presidente del imperio. Ahora para adentro. Una vez más, gracias Cristina, ¿no? Por contarnos todas Claro, estas cosas, ¿no? Mirando ahí la geopolítica. Está muy bien, está muy bien. Bueno, compañeros, no sé. No, le estoy pidiendo al técnico de la transmisión Que que ponga un cartel continuará. Que ponga un cartel continuará, porque me parece que no hay manera de cerrarlo esto. Sí, quizás subrayar, me parece algo que planteó un poco en términos de modelo Cecilia, esto del modelo, en qué modelo y en qué organización económica social tienen lugar estas discusiones. O sea, de alguna manera estas discusiones conllevan modelos, paradigmas, que son los que dijo Carlos, pero también retomar el eje de la participación de los trabajadores y trabajadoras como sujeto histórico en sus distintas configuraciones, representaciones, en lugar de la participación y cuáles son los ámbitos, porque Vanessa habló de la negociación colectiva, habló de la posibilidad de ser legisladoras como representantes paritarios y paritarias, y vos, Carlos, hablaste del Consejo Económico y Social como una institucionalidad posible, ¿no? Como un marco de negociación posible, porque me parece que otra de las cuestiones es que pensemos que el futuro del trabajo también se hace con más actores que el capital y el trabajo. Me parece que hay más actores y actoras hoy discutiendo ese futuro, digamos, La ¿no? compañera, quiero aclarar que la compañera Vanessa Siley además participa en el Parlamento. Quiero señalar, y con destacada figuración, hizo mención a la ley de teletrabajo, siempre generosa con el antecedente, pero hablemos de la actual ley de teletrabajo. Bueno, ese ámbito de participación es un ámbito importante y que tiene que ser planteado otra vez, no con la idea de para el trabajo, para los trabajadores, sino el tema es con los trabajadores. Parece que ahí podemos dejar un eje bien transversal, bien potente, picando. Bueno, la verdad agradecerle a Patricia, de vuelta a Sáenz, a Mariana Nogueira, a nuestro técnico Sebastián, que está tras de cámara. Y gracias, Carlos, Cecilia, Vanessa. Vamos a luego editar el encuentro, se va a subir a las redes, se va a tratar de sistematizar, así que vamos a seguir reflexionando y en definitiva construyendo, digamos, horizontes mucho más vivibles, mucho más dignos, y bueno, poniendo la esperanza por delante. Muchas, muchas, muchas gracias.